pues por mucho tiempo estuve peleadísimo porque no sabía y no conocía sobre el arte conceptual. A mí, hace algunos años se me hacía una jalada justamente eso, que alguien llegara a la galería y pegara un plátano porque sí, y se vendiera en millones, ¿no? O fuera subastado en millones o Sí, sí, trillones, no sí. sé cuánto cuesta el plátano. No recuerdo ahorita el nombre del artista, pero sí, siempre estuve muy, muy conflictuado con ese tipo de obra. Pero, pues, vaya, después de tener este acercamiento formal al arte y de leer, teorizar a algunos autores, te das cuenta que este tipo de piezas no salieron porque sí. O sea, no es como que alguien de repente en el siglo XX dijo, me voy a sacar esto de las bolas porque sí. No, el arte conceptual es el resultado de esta transición histórica o de este discurso histórico en el cual pues el arte se fue desenvolviendo y desarrollando al punto en el que el objeto formal, ya dígase pintura o escultura, pasó a un segundo término y tenemos un plátano en una galería, ¿no? O tenemos, no sé, Sí. ¿ubicas el urinario de Duchamp? Bueno, tenemos un urinario en una galería y la gente se pregunta, ¿cómo? ¿Por qué esto es arte? ¿O por qué O alguien puede igual, decir no que sé esto es si arte? viste bueno, que un Y yo creo, artista bueno, no uh-huh. sé bien si fue un artista o, bueno, según yo sí, de que se entró en depresión supuestamente y se durmió en una cama no sé cuánto tiempo y después vendió esa cama como pues su arte. Sí, es que igual ahí entra un conflicto bastante grande entre el mercado, ¿no? Cuando el mercado te seduce como artista y te obliga o te Ujú, orilla a vender ciertas piezas, ¿no? Porque te digo, este tipo de arte, el arte objetual, el performance, el happening, que es donde entra este tipo de prácticas como la que mencionaste, fueron como ¿cómo decirlo? Podría decir que fueron la antítesis al discurso formal del arte. O sea, Duchamp ujú. a principios del siglo XX se preguntó, se cuestionó qué era una obra de arte y qué es lo que llegaba a ser una obra de arte. ¿El artista hacía el arte o el medio hacía el arte, ¿no? Y por eso fue que fue un rebelde y fue pues digamos que alguien de vanguardia, ¿no? Alguien que innovó y sacó un urinario, lo Ujú. descontextualizó y lo metió en una galería. Pero luego eventualmente a este tipo de nociones o prácticas que son de vanguardia, que son innovadoras, que son rebeldes, pues llega el mercado y las vende, Ujú. ¿no? Por ejemplo, el urinario de Duchamp, me parece que hay tres en el mundo y se pasean por todas las galerías, ¿no? Y en su tiempo, pues fueron cuestionados, fueron tachados de aberraciones y que no era posible hacer eso. Y ahora, pues ahora se pasea Sí, sí, sí. como la gran exhibición, ¿no? Lo mismo con la cama de ese artista. Sí he escuchado de ese, supongo que es un performance, Sí. creo que sí he llegado a escuchar de él, pero te digo, el mercado o el museo te orilla a venderlo, Ujú. a tener ganancias de ello. Por ejemplo, hay un movimiento que surgió después de los años 60 que se llama Land Art. No sé si has escuchado o has No, oído ese hablar sí de no. él. Lin- Bueno, el Land Art sigue esta misma premisa de sacar el arte del museo o alejarse de la pintura tradicional sobre un Ujú. lienzo o alejarse de una escultura. Y el Land Art lo que busca es llevar el arte fuera del museo, es decir, trabajar con objetos de la naturaleza, es decir, hacer una escultura con piedritas que encontraste en el río y denominarlo como arte, o hacer una pieza con hojas, con ramas, todo este tipo de cosas. Fue una propuesta bastante innovadora para su tiempo y como son piezas efímeras, pues si tú haces una escultura o una composición con hojas, eventualmente se va a marchitar o se va Sí. pues va a perder su forma, ¿no? Y la única manera de conservarla, pues era sacarle una foto. Pero te digo que el mercado vio la manera de capitalizar bajo estas premisas que se alejaban, Ujú. que se intentaban alejar del mercado, pero de una u otra forma cayó en el mismo ciclo y esas fotografías de las piezas de la Land Art, pues volvieron a recaer en los museos y se vendían por millones o por Sí, sí, mucho sí. dinero, pongámoslo así. Pues sí, es inevitable salir de esta premisa de vender en millones o no vender en Sí. millones tu obra. Por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Las obras de Yoko Ono, que hizo una piedra y la firmó, y luego creo que fue una viejita que Ajá. la robó. Y fue como que le dio incluso hasta más valor a su obra, ¿no?
Sí, sí, pues muchos están conflictados por Yoko Ono, muchos piensan que no es un artista, muchos piensan que solamente el nombre de Yoko Ono ya le da como el peso necesario para Ujú. estar en un museo. Y más con este youtuber, ¿cómo se llama? Ajá, sí. García Villarán. Sí, sí, sí. Supongo que sí lo topas, ¿no? Que bautizó a esta Ujú. camada de artistas como ampartistas. Y creo que bajo la opinión popular, muchos consideran que Yoko Ujú. Ono pues, es ampartista. Yo difiero de esa opinión. Yoko Ono, bueno, a mi parecer, Yoko Ono no es la gran artista, pero tampoco habría que pues darle una lectura a su obra tan simplista, ¿no? Una lectura a su obra tan eh, como borregada, ¿no? Si alguien dice que eso no es arte, por inercia tú dices que no es arte. Yo creo que habría que profundizar un poquito más en la obra de Yoko Ono y, y darle una lectura pues un poquito más apropiada, ¿no? O sea, no basarse en los criterios de alguien más. Pero pues sí, esta cuestión de la piedra fue todo un escándalo. No me sorprendería que fuera mera estrategia de marketing para que la nota saliera en periódicos, en portales y darle todavía Eso. más realce a su obra. Pero pues claro, todo eso son estrategias del mercado para venderte o hacer que la obra Ujú, esté sí. o la exposición esté en Y boca por de ejemplo, todos. en cuanto